Monique, Maribeli, Ricardo, Pérez, Osvaldo, Ramón, nuestra coordinadora en línea, bienvenida. Y en un momento iniciamos, en un ratito. Hola Monique, buenas noches. Buenas ¿Cómo noches, está ido en doctor. estos días? Ay, muy bien, mucho trabajo, pero gracias a Dios, muy bien. Activa la Todo, bocina. Monique, ay, ¿me todo escuchó? muy bien, doctor. Excelente esta semana. Esperemos ir adelantando el trabajo. Está muy interesante. Me llama la No atención la escucho, investigación Monique. de campo que hoy vamos a abordar. Escucha tu bocina. ¿No se escucha? A ver. ¿Y qué hago? ¿Qué hago para que se escuche? Oh, sí. Sigue sin escucharse. ¿Ya se Ahí escucha, puede doctor? tener un fallo o algo en tu bocina. Sí, lo escuchamos bien. Doctor, A ver. Lili, yo escucho, no, yo no los escucho. No se oye. Sí, Hola. Hola, doctor. ¿Ustedes se me escuchan? Sí. Sí, escuchamos, doctor. El de Monique, no sé si escuchan el de Monique. Yo sí escucho. Ah, ¿sí me escucha, maestro Ramón? Maestro Ramón. Yo sí escucho, ¿Le maestro. escuchamos? Yo no le escucho. Sí le escucho. No sé por qué. Yo sí, Moni. Gracias, muy amable. sí, Bonita noche. Pues bueno, aunque sea así, aunque no pueda No, hablar. Gracias. ya está, ya se escucha, muy bien. Ahora sí, Monique, perdón. ¿Ya me escuchó, doctor? Buenas Sí, noches, ya estamos bien, ¿verdad? Lo que ya. pasa es que le decía que está muy interesante el trabajo y ojalá que ya empecemos ahorita a las 9 en punto para que no tengamos ningún problema. Y se me hace muy interesante este estudio de campo que vamos a hacer el día de hoy. Y pues espero que nos pueda sacar de todas las dudas este doctor, porque pues sí me ha servido todo lo que nos ha informado para ir avanzando. Y pues le doy la bienvenida, ya es la tercera tarea y pues casi para ya hacer el trabajo final. Y Y estamos pues un gusto paso saludar. de llegar a... Igualmente, Monique, ya estamos a un paso de concluir lo que es el proyecto en la etapa 2. Seguimos ahora en el foro, que es muy importante. Investigación, vamos a ir ya. Se le va el sonido al profesor. Sí, yo creo que es el maestro, maestro Ramón, porque yo a usted lo escucho muy claro Sí, y ¿verdad? yo creo que debe tener alguna situación, sí, el doctor, porque no nos escucha muy bien. Ojalá que en el chat y bueno, a ver si logramos una buena imagen el día de hoy. Ojalá que Veremos. sea, Moni. Ojalá. Están ahí Sí, en el saludos, total, no saludos, traten de, doctor. digo, bueno, saludos. No traten de ser amigos en las respuestas que dan en las participaciones de los foros, por favor. Les vuelvo a recordar, son, aparte de su participación, son otras 2 o 3 participaciones más. Felicidades a los que hacen 6 o 7 participaciones, que leen los de sus compañeros, se ve el interés que tienen por las lecturas de sus compañeros. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, no solamente vuelvo a lo mismo, es tengo que servir mi participación o tengo que a fuerzas participar con otros. Esto es un debate, es un foro de convivencia, es un foro de análisis, un foro de participación donde nos permita comunicarnos con los demás, conocerlos. No lo hagan porque es obligatorio, háganlo porque estamos adquiriendo el conocimiento. Entonces, el que participen o que conozcan qué están haciendo sus compañeros en cuestiones de investigación, les va a ayudar a reforzar más sus temas de investigación, ver si están ocupando las mismas líneas, si van por las mismas ideas, posiblemente cada uno tenga diferentes perspectivas de la realidad, cada uno tiene diferentes objetivos, metas en cuestión de su objeto de estudio, o posiblemente sean lo mismo o se relacionen igual. Entonces, hay que estar ahí leyendo, participando con sus compañeros. Les comento, por ahí algunos solamente lo hacen de manera muy general. Entonces, hay que estar con ellos, hay que estar trabajando. Compañeros, buenas noches, Manuel.
Buenas noches, hace mucho que no comenzamos, Alex. Mónica Leticia, buenas noches. ¿A qué hora vamos a empezar la clase? Empezamos 9:05. Estamos dando, buenas noches a todos, Verónica. Un poco de tiempo, 9:05 empezamos ya lo que es la asesoría en cuestión. Estamos platicando un poco del foro anterior. Vamos a seguir dándole continuidad a nuestro proyecto. Alex, ok, buenas noches. Muy bien, bienvenido, Alex. Entonces, vamos a darle al avance a lo que es nuestro proyecto. Sí, vamos a dar ya las características esenciales, cuántos cuartillas necesitamos de lo que es el foro 2. Ya viene especificado en lo que son los contenidos. Ahí sí viene. En esta parte vamos a ir viendo un análisis del instrumento. No vamos a elaborar instrumento, solamente es el análisis, las ventajas, dificultades, el primer plano, el segundo plano, elementos que podríamos considerar. En esta parte de la investigación a veces es muy complejo hacer el instrumento. Es importante tener procesos, y eso se los digo, ¿no? Cuando ustedes hacen un instrumento de investigación, creemos que ya es validado. No es cierto, tiene que ser validado por un especialista. Muchas veces aplicamos el instrumento, pero ese instrumento no tiene validez y no está ya asesorado por alguien. Que alguien ya se los haya aceptado, es cuando decimos que nuestro instrumento tiene validez. Si ustedes lo aplican y hacen el análisis, la interpretación, hacen todo este proceso o todas estas etapas que llevan la investigación al aplicar el instrumento, pues con la pena no tiene validez su instrumento, porque tiene que ser validado, ¿ok? Buenas noches. Bueno, es que aparece el número, no sabemos quién es el número 59. Al revés, exactamente, validez de expertos, ¿sí? Porque muchas veces también, fíjense, así como una breve introducción de lo que es la aplicación de instrumentos, un dato irrelevante siempre va a ser el nombre de la persona. Ese es un dato irrelevante. Cuando nosotros hacemos interpretaciones de corte cuantitativo o cualitativo, los nombres de las personas son irrelevantes. Entonces, no es necesario que coloquen a quién le aplicaron el instrumento de investigación. A excepción de que sea una entrevista dirigida, por ejemplo, las que hace Mónica Garza en Historias Engarzadas, ahí sí, bueno, sí es importante el nombre de la persona. Pero si no, ni en cuestionarios, ni en entrevistas, ni en guiones de observación, no es importante el nombre de la persona. A veces son más importantes la edad, el sexo, la escolaridad, el nivel de estudios, etcétera, que el nombre, porque eso es lo que me va a permitir hilar la interpretación o el análisis de los datos. Carolina, buenas noches. Buenas noches, Carolina. Alex, ¿sacamos la consistencia por SPS o solo es el esquema general? Es un esquema general, Alex, por eso todos los vamos a ir analizando lo que queremos en el foro, ¿ok? Juan Elías, ¿cómo valido una escala de Likert? La escala de Likert se puede validar de dos formas, Manuel. La primera, volvemos a lo mismo, te la tienes que validar el experto de lo que tienes que investigar por categorías de análisis. La escala de Likert se evalúan por categoría de análisis y la persona a la que se la aplica y el evaluador. Entonces, son dos personas que validan la escala de Likert. Buenas noches, Isabel, bienvenida. Juan Elías, bueno, entonces hay que validarla esa escala. Vamos a ver qué hora son. Nos quedan 2 minutos para que podamos iniciar y empezamos a compartir la información. Por ejemplo, Jorge Parva siempre nos dice, por ejemplo, si ustedes van a aplicar un instrumento de investigación, un cuestionario, una entrevista abierta, semiabierta o estructurada, semiestructurada o versión múltiple, lo máximo de preguntas son 70. Aquí, bueno, no vamos a llegar a tantas preguntas, pero sí podemos analizarlas, las que mayor impacto van a tener en nuestra investigación. ¿Ok? Entonces vamos a... Buenas noches, Juan. Bien. Vamos a compartir lo que ya es la información. Para dar inicio,
Si tienen dudas, con gusto se las voy disipando, háganmelas saber, por favor. Debemos de ser claros ya en lo que es estas actividades. Pues les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, a los que están conectados, ¿sí? Para iniciar. Bien, ¿qué vamos a hacer esta semana? Vamos a hacer 2 cuartillas, elaborar una síntesis de las 3 sesiones para que puedas participar en el foro denominado Instrumento de la Investigación de Campo, el cual expondrás las recomendaciones sobre la copia de datos a los estudiantes del caso planteado, es decir, cómo vamos a recabar esa información. La pregunta detonadora de todo esto del foro, y ya les comento, ya está habilitado los 2 foros de los 2 grupos, ya ahí tiene una breve introducción de lo que son los instrumentos de investigación, ya pueden participar, ya está habilitado para que ustedes puedan ir subiendo sus participaciones. Bueno, a lo mismo les recuerdo, no se esperen hasta el día domingo, e igual las dudas no se esperen hasta el día domingo a las 4 de la tarde, a estarme preguntando, tenemos mucho tiempo para que me puedan enviar mensajes, es más tarde yo creo, lo viable sería hasta el día viernes, para que reciban mensajes de dudas y yo les pueda contestar, porque luego me escriben el domingo a las 7 de la noche y entonces pues ya les queda muy poco tiempo para subir sus actividades, por favor. Entonces dice, la pregunta detonante de eso es, ¿de qué manera has vivido la toma de decisiones al definir los instrumentos de acopio de la información y cuáles han sido las dificultades encontradas en el camino? Yo creo que la primera dificultad en cuestión de los instrumentos de investigación y para todos es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué instrumento voy a ocupar? ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Porque si mi investigación es cualitativa, ¿qué instrumento tengo que usar? Si mi investigación es cuantitativa, ¿cuál es el mejor instrumento que voy a utilizar? O al revés, ¿no? Hacemos luego una combinación de un instrumento que no le queda a la investigación y ya tenemos que volver a empezar. Tenemos que entender que las investigaciones cualitativas son muy subjetivas. Entonces, el mejor instrumento para llevar a cabo esas investigaciones son, ¿cuáles serían? Entrevistas en cuestiones abiertas y guiones de observación. Ahorita vamos a ir viendo un poco, así de manera general. Esos son los mejores instrumentos para investigaciones de corte cualitativo. Bueno, si quiero hacer investigaciones de corte cuantitativo, las mejores son entrevistas cerradas o cuestionarios. Esos son los elementos para las investigaciones de corte cuantitativo. Porque luego hacemos cortes cuantitativos y hacemos guiones de observación. Entonces no son viables los guiones de observaciones para las investigaciones de corte cuantitativo. ¿Ok? Entonces yo creo que ese es el primer paso de decir qué instrumento es el más adecuado que voy a hacer. Sí, luego si es un estudio de caso, si son historias de vida, ¿no? ¿Cómo lo llevo a cabo? Y también cómo vamos registrando. Bien, seguimos. Preguntas para la moderación del foro. ¿Qué dificultades supone el diseño de los instrumentos de la recogida de datos? Una de las dificultades, como ya les comenté al inicio, es que muchas veces colocamos el nombre de la persona y a veces es irrelevante colocar ese dato. Esa es una de las dificultades. ¿Para qué me sirve saber si se llama Juan? ¿Para qué me sirve saber si es Pedro? ¿Para qué me sirve saber si es María, la que no conoce, por ejemplo, el concepto del amor? Entonces, es más importante en el diseño del instrumento cuántos años tiene para entender por qué piensa así, cuál es el nivel económico que tiene, por qué piensa así, cuál es el nivel de escolaridad y por lo tanto piensa así. Entonces, todos son datos más importantes que conocer el nombre de la persona. ¿Cuál es la importancia de pilotear los instrumentos que utilizarás? Es decir, hacer un pequeño acercamiento, hacer un primer acercamiento con 2, 3 personas, porque eso me va a permitir obtener una idea de lo que todos los demás posiblemente van a responder. Por eso está el juego de 100 mexicanos dijeron, hacen un pilotaje y a partir de ahí empiezan a dar posibles respuestas número 1 de lo que la gente piensa, porque muchas veces pues, no son esas respuestas y por ende puede ir variando. Entonces, para eso me sirve el pilotear, el creer o el pensar que las demás personas que yo les aplique un instrumento me van a dar las mismas respuestas, que posiblemente no las den. Por eso hay un pequeño margen de error. Y hay esos sesgos
y a la vez va a permitir que pueda haber una varianza entre una pregunta y una respuesta. Dice, ¿has encontrado un instrumento que se ajuste al acercamiento del objeto de estudio que está llevando a cabo? Ya les acabo de decir. Si yo tengo claro que mi objeto de estudio es cualitativo, ¿no? Entonces digo, voy a hacer un guión de observación o voy a hacer una entrevista abierta. Si mi objeto de estudio es cuantitativo, puedo aplicar cuestionarios y puedo aplicar entrevistas cerradas. ¿Ok? ¿Cuáles pueden ser los distintos obstáculos para llevar a cabo el piloteo de los instrumentos? Existen muchos obstáculos. Por ejemplo, y a lo mejor ustedes lo han vivido. Y a ver, ustedes quiero que me den la respuesta. Cuando ustedes les aplican, ¿no? Una entrevista por teléfono, ¿dicen la verdad o no dicen la verdad? A ver, díganme. ¿Escucho respuestas? Yo no digo la verdad. ¿Mandé? No, yo nunca digo la verdad en cuestiones por teléfono. Exactamente. Me parece que puede ser sujeto de estafa. Exactamente, muchas veces no decimos la verdad, entonces ese es uno de los grandes problemas que podemos llevar a cabo. Ahora, si la mandan por correo electrónico, ¿qué creen que pase? Si le mandan un cuestionario por correo electrónico, ¿qué creen que les pase? ¿Escuchamos? Que no entiendan las instrucciones, por ejemplo. Exactamente, que no entiendan las... Otro problema. Pues yo suelo postergar la elección. Exactamente, y que muchas veces no los regresen, ¿verdad? No quieran regresar lo que es el instrumento. Dice, ¿cómo has superado esa etapa de indecisión para definir tu instrumento? ¿Qué han hecho ustedes? Pues lo más común es hay que ponerse a investigar y a leer para saber si mi instrumento tiene validez. Y como ya les dije, tiene que validárselos un experto. Si el instrumento no está validado por un experto, no tiene sentido lo que están haciendo. ¿Ok? ¿Qué deben de colocar cuando empiecen a hacer su participación en el foro? El saludo, las aportaciones, conclusiones, fuentes de consulta y cuidar bien su redacción y ortografía. Vamos a ver un poco acerca de las técnicas. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Conocer los instrumentos de investigación más importantes para acabar información y poder sustentar nuestro planteamiento. En este caso, nuestro objeto de estudio. Por ello es importante que ustedes tengan claro cuál es su objeto de estudio. ¿Sí? La comprensión lectora, razonamiento matemático, estrategias didácticas del juego, estudios de caso, dinámicos, no sé, todos los temas que ustedes han abordado. Y ahí les va. Esto lo podemos analizar y ustedes pueden ir participando en el foro. Un buen instrumento determina en gran parte la calidad de la información. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? Dice, siendo esta la base para la etapa subsiguiente de resultados y conclusiones. Es decir, si su instrumento está mal definido, no es claro, y ahí les va otro de los obstáculos que tienen, y ustedes me van a dejar mentir, ustedes me van a dar la respuesta, que muchas veces la pregunta 2 se parece a la pregunta 10, que la pregunta 15 ya la leí en la respuesta 5, ¿cierto o no? ¿Verdad? Ese es otro obstáculo que tenemos. Lo que tenemos que hacer en instrumento de investigación es hacerlo por categorías de análisis. Por ejemplo, en la categoría de la pregunta 1 a la 5, el uso del Internet en casa. Entonces quiere decir que de la pregunta 1 a la pregunta 5, tiene que ser preguntas basadas en el uso del Internet en la casa. Posiblemente de la pregunta 6 a la 11, las preguntas tienen que ver con el uso del Internet en la escuela. Entonces, así me va a permitir tener más claro los resultados y las conclusiones del instrumento que yo aplique. ¿Cómo lo consideran ustedes? ¿Más fácil o más difícil así? La interpretación de resultados. Por categorías de información o categorías de análisis. Muy buen tip. Sí.
Escucho respuestas. Entonces, ustedes tienen que hacer... Sí, buenas noches. Considero que al utilizar ese tipo de estrategia en los instrumentos, pues lo que estamos haciendo es darle un orden lógico a lo que nosotros queremos ir aplicando y de esa manera pues nos va a beneficiar en el momento de hacer la interpretación de los mismos. Claramente, ahí está, llevan un orden lógico, un orden hasta epistemológico, porque van a ir midiendo cuáles son las partes que van a ir sustentando el uso del Internet en la escuela y el uso del Internet de la casa. Y ahí ya tenemos las bases hasta teóricas, ¿no? De lo que queremos alcanzar con el instrumento y el objeto de investigación. Por eso dice, la elección y el desarrollo del instrumento de medición debe tomar en cuenta el objetivo de la investigación. Entonces, cuando ustedes empiecen a elaborar su instrumento, debe de estar basado en el objetivo de su investigación. Por ende, si el objetivo no es claro, el instrumento no va a ser claro. La metodología utilizada en la recolección de datos debe de estar acorde al enfoque conceptual, ya lo acabamos de mencionar, ¿no? De acuerdo al desarrollo del estudio. Lo ideal es que el investigador internalice el método para que éste se transforme en el quehacer natural. Podemos tomarlo, los instrumentos y las técnicas de investigación, qué es lo que buscamos o qué es lo que se busca y cómo lo vamos a buscar. Para ello debemos de entender claro cuáles son las fuentes primarias. Se obtiene información por contacto directo con el sujeto de estudio, por medio de la observación, cuestionarios y entrevistas. ¿Ok? Y las fuentes secundarias es la información obtenida desde documentos, historias clínicas, fichas académicas, estadísticas, datos epidemiológicos, censos, encuestas nacionales, lo que ustedes quieran. Entonces, el instrumento es su primera fuente primaria. Entonces, ahí tenemos. Si su primera fuente primaria no es clara, por ende, las demás fuentes, tanto secundarias o terciarias, van a estar perdidas y se van a perder en el objetivo de su investigación. Al momento de definir cómo se va a abordar la recolección de datos, se debe definir el tipo de información requerida, que va a ser cuantitativa, cualitativa o ambas. De ahí se va a partir el método que representa la estrategia concreta e integral del trabajo para el análisis de un problema coherente con la definición teórica del mismo y con los objetivos de la investigación. ¿Ya tenemos claro nuestro objetivo de investigación? ¿Escucho respuestas o no está claro todavía cuál es el objetivo de su investigación? En el primer trabajo hicimos un primer intento de elaborar pues ese objeto de estudio. Ajá. Yo creo que si usted aprobó con buena calificación, quiere decir que está bien ese objeto de estudio, ¿cierto o no? Cierto, por eso les digo, ¿ya quedó claro cuál es el objeto de investigación? ¿Qué es lo que queremos investigar o qué es lo que queremos alcanzar? ¿Qué queremos principalmente solucionar? Ese siempre ténganlo presente. Al aplicar el instrumento es ¿qué quiero solucionar? Porque como ya lo vimos, ustedes ya se acercaron a un primer momento, no de manera directa, a lo mejor observaron, pero sí fueron leyendo, analizando, pero ya tenemos claro qué es lo que quiero solucionar. Muchas veces no tenemos claro qué es lo que queremos solucionar. Por eso el objetivo nos va a indicar la meta, a dónde quiero llegar. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a hacer? A través de observaciones, a través de entrevistas y a través de la encuesta. Hay que tener claro en este proceso que una cosa es la técnica y otra cosa es el instrumento. La técnica se divide en el conjunto de reglas y procedimientos que permitan al investigador establecer la relación del objeto o el sujeto de investigación. Entonces, la técnica es, fíjense bien, observación y la otra es encuesta. Son las técnicas. Luego confundimos la encuesta con la entrevista. No, la técnica es la encuesta y la técnica es la observación. ¿Cuál va a ser mi instrumento? Si es si es la técnica de la observación, puede ser un guión de observación, un registro de campo, todo lo que me permita ir registrando lo que va pasando.
Y si es una encuesta, puede ser entrevista y puede ser cuestionario. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, bueno, vamos a ver, así de manera general, qué es la observación. La observación es el registro visual de lo que ocurre en una situación real. Es importante que tenemos que ir registrando todo lo que sucede. También lo podemos grabar y a partir de la grabación me va a permitir hacer un proceso más fácil. Pero volvamos a lo mismo de lo que decíamos. Posiblemente al grabar o las personas que se sientan grabadas van a cambiar la actitud. Eso es lo que nosotros debemos de analizar. Si la persona que se siente grabada cambia de actitud, es lo que tenemos que ir registrando, ¿ok? Algunas ventajas: permite registrar datos cuantitativos, cualitativos, se observan características y condiciones de los individuos, pueden ser utilizadas en cualquier tipo de investigación y es un método que no depende de terceros de registros, depende principalmente de la capacidad que tienen ustedes como investigadores para ir observando. Pueden haber dos tipos de investigación: la observación participante. El investigador involucra total o parcialmente en la actividad del objeto de investigación. O la no participante, sencillamente no participa. Entonces pueden estar dentro del grupo, pueden estar observando, registrando, participando, y la observación no participante lo hacen desde atrás. Así que, sin que no tomen en cuenta y solamente registren lo que va pasando. Ustedes deciden qué tipo de participación y de observación quieren ser. ¿Participan o no participan? La encuesta, y ahí está. Y es lo que les comentaba. ¿En qué se divide la encuesta? En una entrevista sí, cuestionario. Luego colocamos encuesta para personas. No, es una entrevista o es cuestionario. Debemos de tener claro que la encuesta es la técnica, tanto la entrevista como el cuestionario son los instrumentos. Entonces ustedes van a hacer, quiero hacer una entrevista abierta, una entrevista cerrada, un grupo vocal, o un cuestionario de opción múltiples, etcétera. ¿Sí? Entonces ya no van a colocar encuestas, van a colocar entrevistas o van a colocar un cuestionario cuando elaboren el instrumento. Por eso dice, consiste en obtener información de los sujetos en estudios proporcionados por ellos mismos sobre opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencias. La entrevista puede ser abierta, semiabierta, estructuradas, personal, grupal. Entonces, hay diferentes formas de hacer entrevistas a través de grupos focales. ¿Sí? Y el cuestionario, como su nombre lo dice, es totalmente cerrado. Las respuestas son... Sí, buenas noches. ¿Me escucho? ¿Sí? Bueno. Bien, seguimos. Y los cuestionarios, las respuestas son formuladas por escrito y no se requiere de la presencia del investigador. Es lo que les decía. Hacen cuestionarios vía telefónicas, hacen cuestionarios por correo o hacen cuestionarios de manera personal. ¿Sí? Entonces, no necesariamente tiene que estar el investigador para que les contesten un cuestionario. Ustedes lo mandan por correo, y ustedes saben los obstáculos que se presentan. Si lo hacen vía telefónica, puede ser que nos puedan mentir. Y si lo hacen personal, no necesariamente tienen que estar ahí viendo cómo contestan el cuestionario. El objetivo de determinar, por ejemplo, aquí un objetivo, les pongo un ejemplo. Objetivo: determinar comportamientos de riesgo de las infecciones de VIH y factores que afectan a ese comportamiento en un grupo particular de usuarios de drogas. Instrumentos de investigación: diseño para determinar cuáles son los riesgos que se corren y las circunstancias en las que se producen. ¿Va de acuerdo al objetivo de la investigación mi instrumento? Sí, ¿verdad? Y mi informe final debe contener detalles sobre estos comportamientos de riesgo y por qué ocurren. Por eso les digo, ustedes ya plantearon un objetivo, el instrumento debe de ir de acuerdo al objetivo que ya plantearon. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en
En esa actividad del foro van a pensar todo lo que comentamos, el instrumento, en 2 cuartillas, a qué problemas se van a enfrentar. Por ejemplo, les dicen, a lo mejor, no sé, Patricia dice, yo voy a hacer un cuestionario, me voy a enfrentar a los obstáculos, como ya mencionamos, de que me contesten mal, que no sea claro, que muchas veces no son las respuestas que ustedes creen que les iban a dar. A lo mejor dice, Moni, yo quiero hacer una entrevista, y en el momento que estoy haciendo la entrevista, la persona se pone nerviosa, no contesta lo que le pido, duda de las respuestas. Todo eso es a lo que ustedes vamos a llegar en esta semana en el foro número 3. Todo lo que podríamos hacer, o muchas veces mi instrumento que elaboré no es claro. Por ejemplo, yo les decía esto de lo que hace Mónica Garza, de las entrevistas abiertas a los artistas. Es una entrevista semiabierta. ¿Qué quiere decir? Cuando ella lanza una pregunta, y dependiendo de la respuesta que le dé la persona, puede generar otras nuevas preguntas. No tiene que llevar una estructura clara de lo que va a ir entrevistando. Ella hace las preguntas dependiendo de las nuevas respuestas que les da a las personas. Entonces, ya teniendo claro eso, bueno, decir, a eso es a lo que me puedo enfrentar. También, cuando yo hago en las entrevistas, primero hay que sensibilizar a las personas. Luego muchas veces quieren preguntarle algo de golpe, como comúnmente se dice, y entonces lo que va a hacer la persona es bloquearse y ya no les va a dar la respuesta que ustedes quieren. Entonces, primero siempre cuando hacemos entrevistas, hay que lograr sensibilizar a la persona, ¿no? También es importante que cuando nosotros elaboramos el instrumento, debemos darle la bienvenida, de explicarle cuál es el objetivo de la investigación, para qué estoy investigando, darle de manera clara, por ahí decía uno de sus compañeros, que las instrucciones sean claras, muchas veces no son claras a lo que quieren que les contesten. Todo esto son detalles importantes de los instrumentos de investigación. Dar la bienvenida, darle confianza a la persona, que la persona les conteste lo que quieran, que les van a contestar o responder. No hacer las preguntas más importantes, no van al inicio, siempre van al final, porque ya la persona se está sensible o logramos sensibilizarla y ya nos va a dar las respuestas que ellos quieran. ¿Sí? Por eso les decía, vean esos programas, por lo menos aunque sean de chismes, sirven de algo para las entrevistas, les va a ayudar a hacer entrevistas. Vean lo que hace la locutora, cómo les va hablando de su carrera, de cómo fue pasando el tiempo, de sus discos, y al final, las preguntas de mayor peso, que quiere saber de su familia, que quiere saber cómo les fue, se les van a contestar, pero ya logró sensibilizar o logró tener ese contacto que se necesita para que la otra persona le responda a lo que necesitamos. ¿Ok? Preguntas. ¿Qué dudas tenemos? Preguntas en cuestión de lo que vamos a hacer en este foro. Se dan cuenta, no es que elaboremos el instrumento, es todo lo que podría tener de dificultad cuando lo elaboremos, todo lo que tenemos que pensar antes de hacer un cuestionario. Por eso les decía, Jorge Pardo en su libro de Instrumentos y Técnicas de Investigaciones Sociales, dice, no pueden hacer más de 70 preguntas y eso a veces muchos de los investigadores hacen hasta 120 preguntas. Entonces ya cuando llega a la 80, dice, ya les va a contestar lo que menos piensan. Entonces ya nada más empiezan a llenar puntitas, bolitas, y entonces ya los aviolos se llenan como ellos quieren. Entonces todo eso lo debemos de tener claro. Sí, está claro, doctor. Entonces queda claro lo que vamos a hacer en esta semana. Debemos de participar con sus compañeros. Doctor, una pregunta. Sí. Usted mencionó hace rato, gracias. Usted mencionó hace rato que 2 cuartillas, ¿es como máximo ese límite? No, ya saben que máximo no hay, mínimo sí. Ok. Mínimo 2, ya ustedes, vuelvo a lo mismo, no podemos hacer, nada más tengo que hacer las 2, o sea, ya en este nivel doctoral ya no siguen totalmente en lo que les marca la rúbrica o solamente lo que tengo que entregar, porque si no volvemos a lo que se ha caído este proceso educativo, a entregar por entregar, y entonces por ahí no va la situación. Si ustedes hacen 3, 4 cuartillas,
porque le están dando el sustento a la investigación, sustento a sus instrumentos, sustento a sus palabras, pues qué mejor, ¿no? Volvemos a lo mismo, no es cumplir porque voy a sacar una calificación noble. Es Claro. ¿para qué les va a servir el que conozcan realmente un buen instrumento? ¿Para qué les va a servir que participen con sus compañeros? ¿Para qué les va a servir generar el debate? Mínimo son 2 cuartillas, pero a partir de ahí lo que ustedes quieran. Si quieren estallar Ok, hasta gracias, doctor. 2 cuartillas, ustedes lo pueden hacer. Gracias. ¿No? ¿De qué? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Para elaborar las preguntas, si nosotros las hacemos abiertas, pues nos tardaremos muchísimo y tenemos corto el tiempo. Yo estaba observando que podemos hacerlas de tipo dicotómicas, algunas preguntas de sí o no, y de esta manera, pues obviamente elaborar correctamente esa pregunta, porque efectivamente, a veces en la siguiente pregunta ya está la respuesta. Sí. Entonces, bueno, mi pregunta es que si nosotros podemos manejar este tipo de preguntas dicotómicas para que se nos sea para que lo hagamos el trabajo con eficacia, con calidad, y pues en esta semana pues concluirlo, ¿no? A lo que nos solicita el foro. No sé qué opinan. Sí, está muy bien, no hay problema. Vuelvo a veces ustedes, si se les hace más fácil así, lo pueden hacer. ¿Sí? No hay problema, o sea, no hay de que tiene que ser así al 100%. Claramente, lo que queremos es que tú, por ejemplo, Moni, que quede claro qué instrumento vas a usar y por qué lo vas a usar y cómo lo vas a usar. ¿Qué te va a permitir alcanzar en tu investigación? Eso es lo que queremos. O sea, yo te puedo decir algo de esta estructura, pero si no va a alcanzar el objetivo, como ya lo acabamos de ver, ¿para qué hacemos el instrumento? Para alcanzar el objetivo de investigación. Entonces, pues no vas a tener o no vas a alcanzar ese objetivo. Yo lo que les recomiendo es que lo hagan por categorías. Eso sí, háganlo por categorías de análisis, que les permita hacer más fácil la interpretación. Porque, por ejemplo, lo hacen cuestionarios de 20 preguntas y entonces tienen que hacer 20 gráficas de interpretación y entonces la tesis se va en 20 hojas o 20 cuartillas de puras gráficas. No, entonces pueden hacer categorías de análisis y en vez de 20 cuartillas o en vez de 20 gráficas puede hacer solamente 5, ¿no? O puede hacer 4 y en las puede hacer estas gráficas de dispersión, las gráficas que ustedes quieran o gráficas de puntos como las conocemos también para interpretar los resultados. Okay. Me queda muy claro, muchas gracias. Muy bien, ¿qué más todos tenemos? Si no se elabora, es el análisis de lo que podríamos presentar, ¿ok? Todas las dificultades que tenemos al elaborarlo, no que lo elaboren, todas las dificultades que se presentan al elaborar. Como les decíamos, que no nos lo regresen, que lo contesten mal, que mis instrucciones no sean claras, que no alcance el objetivo, que no vaya por la línea de investigación correcta, etcétera. Todo eso es lo que van a ir comentando. Muy bien. Doctor, buenas noches, Mónica. Buenas noches. Mónica, buenas noches, Mónica. Gracias. Yo estoy trabajando el ausentismo docente y cuento con 2 instrumentos, uno institucional, donde a partir de, pues obviamente el reloj checador se tienen las ausencias de los profesores. Sí. Tengo otro instrumento que se maneja de forma cotidiana, pero es de elaboración propia, porque se lleva el seguimiento de las horas que no están los maestros frente al grupo. Tiempo perdido, se puede decir. Exactamente. Entonces, se tiene todo un diagrama de todos los grupos que están sin atención por horas. Y bueno, de alguna manera se complementan uno con el otro, ya que el institucional me dice si son incapacidades, si son permisos o cuál es la causa. Pero aunado a ello, encontré revisando que hay muy poca investigación sobre el ausentismo docente. Sí. Lo que se ha investigado más es el síndrome de burnout, el síndrome del quemado, por el doctor Pedro Gilmonte, y él tiene un instrumento para medir el síndrome de burnout. Y de alguna manera estoy como relacionando este síndrome con la causa de ausentismo de mi escuela, que los maestros están faltando porque, pues, perdón por la expresión, pero pues realmente están o les vale o no tienen el compromiso por trabajar.
Entonces, estando investigando, estando leyendo, más que faltar por alguna causa establecida, están faltando porque tienen este síndrome. Entonces, pudiera yo relacionar o hacer un tipo de análisis de ese tipo y basarme en el instrumento que ya está validado del doctor Gilmonte y aparte la parte cuantitativa que yo tengo en cuestión de los instrumentos de mi plantel. ¿No te duelen? Sí, puedes hacer, Mónica, ese análisis. Y así en general, desde la parte cuantitativa, así como me lo mencionas, y me imagino que los que llegan tarde o los que tienen ese autismo son los mismos que presentan el problema en las aulas. No creo que se dé una variación diferente. Es decir, si yo soy disciplinado, ¿no? En mi formación de decir tengo que llegar temprano, son los mismos que van a permanecer más tiempo en las aulas. Los mismos que llegan tarde por un determinado tiempo son los mismos que presentan el mismo sentido en las aulas. ¿Estoy bien o estoy mal? No, está muy caliente. Es bastante ambiguo, doctor. Tengo profesores que llegan a las 6:30, nosotros empezamos clases a las 7, pero de forma cotidiana llegan tarde a su salón de clase. Tienen un límite de 10 minutos para llegar y se les pasan retardos de 13 minutos, 11 minutos. Ellos ya están en la institución, pero no entran al aula. Exactamente. Y así como de que, maestro, te recuerdo que tienes clase. Sí, ahorita voy. Y se terminan la taza del café y hasta entonces van. Entonces, yo lo estoy relacionando a eso. Ajá. Al síndrome. Sí, pero ahora, bueno, aparte del síndrome, tendríamos, no sé, desconozco de los docentes de tu escuela, pero también podría ser que no tengan aparte de que no tienen el interés por enseñar, que eso ya quedó claro, ¿sí? Que no tengan la capacidad o no son los docentes de esas materias. No sé si esté bien o esté mal. O sea, son especialistas en su materia o son docentes que, bueno, pues me tocó dar esa materia y no hay de otra. No, son especialistas en su materia. Inclusive, voy a hacer el comentario directo de una profesora el día de hoy. Se le comentó que se le iba a hacer un reporte por llegar 13 minutos tarde después del receso. Sí. En lugar de llegar 10:40 al salón, llegó 10:53. Y se le comentó, maestra, se va a ir a descuento tu hora. Pero avísenme temprano para saber si entro o ya no entro a clase. ¿De qué nivel son? Secundaria. Son de secundaria, nivel básico, segundo grado, y es una apatía por parte de los maestros, pero tampoco hay investigación sobre la apatía. ¿Es pública? Sí. Es que pues, podríamos basarnos hasta en esos aspectos de que como ya son gente de experiencia, ya son basificados, ya tienen largo tiempo, entonces ya, pues como se dice comúnmente, ya pueden hacer lo que se les dé la gana. Entonces, exacto. No, entonces sí, como esto puede ir retomando el tiempo de pérdida y realmente el tiempo de, como esto llegan, pero cuánto realmente le dedican al proceso de aprendizaje. Sí, está muy bien, Moni, me gusta esa parte, y a partir de ella puede hacer las interpretaciones, ¿no? En primer pues es no hay interés por lograr procesos de aprendizaje en sus alumnos. Me imagino que, ya me imagino las calificaciones que tendrán en cuestión de resultados académicos, ¿no? Si, fíjate, tienen 50 minutos de clase y entran 40, más los 10 que pierden en tomar lista y todo lo que hacen, no, pues entonces, de ahí los grandes errores que tenemos en el campo de la educación. Sí, realmente es todo un caso esa escuela. Ajá. Sí, Moni, estoy de acuerdo contigo. Pues no solamente esa, ¿eh? ¿De dónde es? Aquí en la Ciudad de México. ¿De qué estado? En la Ciudad de México, la delegación Miguel Hidalgo. Pues, no solamente es eso, en el Estado de México y en el Estado de Jalisco, entonces, una vez ya teniendo pacificaciones, mira, ya se sienten seguros con el sistema, ¿no? Pero, pues, volvemos a lo mismo, tiene que ver, generar la conciencia, ahí tenemos que generar un proceso de evaluación hacia el docente, ¿sí? Cuando el gobierno haga realmente un buen proceso de evaluación docente, van a cambiar muchos males que tenemos a veces como docentes ya
de base en cualquier nivel, preescolar, primaria, secundaria y educación media superior. ¿Sí? Porque pues muchas veces ya nos sentimos seguros con nuestras plazas, pero pues no, tenemos que realmente generar buenos procesos de aprendizaje si queremos mejorar la calidad de la educación en las aulas. Y muchas veces ya no se da. Muy bien, Moni. Muy bien, ¿qué otras dudas tenemos? Gracias, doctor. No, ¿de qué? Puede ser liderazgo motivacional, ¿no? Que no hay empatía, desinterés, conformismo, hay muchas cosas que se pueden abordar. La cuestión directiva también, por eso tendrían que ver, ¿no? Ver, analizar. Que ya les digo, muchas veces, aunque el director se pare de cabeza, si el docente no tiene interés, por más que haga, va a generar un proceso de confrontación, principalmente, ¿no? Fricción en las instituciones. No hay sentido tampoco de pertinencia, no les interesa la normatividad, etcétera. Vean, es lo que queremos en los debates, que todo eso ustedes lo vayan comentando. Eso es lo que queremos, ¿no? Y eso le va a dar pauta, por ejemplo, a Mónica, decir, también puede ser estos aspectos, ¿no? Ahorita todo lo que están comentando son aspectos que a lo mejor posiblemente Mónica no ha tomado en cuenta, posiblemente, o ya también los tomó en cuenta, pero eso es lo que queremos, ¿no? Que nos den otros elementos que a veces no los he tenido o no los he pensado, y a esas participaciones que ustedes hacen, por ejemplo, como Citlali, Carolina, Abelardo, Leonzo, ¿no? Rosario, va a generar y va a permitir que mi investigación se acrecente más. Muy bien. ¿Qué otras dudas tenemos? ¿Qué otras participaciones quieren dar? Ya no tenemos dudas, ya todo quedó claro. Ustedes comenten. Si no, ya ninguna. Muy claro, muy bien, Lili. Si no, pues ya no tenemos dudas. Muchas gracias por su tiempo, por estar aquí. ¿Qué dijo que vamos a hablar en el foro? De los instrumentos, las dificultades de los instrumentos, Abelardo. ¿No? Bien, entonces les deseo excelente noche. Es un gusto volverlos a ver, platicar con ustedes. Más que clase, es una plática, es una conveniencia de poderlos ver, platicar con ustedes y poderles transmitirles un poco de este conocimiento, ¿no? Les deseo excelente noche, Mónica, Verónica, Mónica, Manuel, Ramón, a nuestra asesora que siempre está con nosotros, Ricardo, Patricia, Maribel, Osvaldo, Lili, Tania, Angélica, Rocío, Isabel, Francisco, Patricia, Carolina, Araceli. Buenas noches a todos, que descansen, a seguir trabajando, mucho éxito en todas sus actividades. Volvamos a lo mismo, si tienen teniendo dudas a través de la plataforma, con gusto les contesto. Abelardo, Candelario, Isabel, Osvaldo, Rosario, César, Luz, Ciclali. Te las voy respondiendo, ¿sale? Que descansen, a seguir dándole el 100 en todas las actividades. Ya estamos en la tercera semana, ya nos falta una, y concluimos esta materia con éxito, porque ustedes ya al estudiar un doctorado son doctores. Felicidades, próximos doctores, y a seguir investigando, que nos hace mucha falta la investigación en nuestro país. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches y Buenas gracias noches. por sus aportaciones que me nutrieron muchísimo. Buenas noches, Rosario. Manuel, que descanses. Ricardo, Maribel, Osvaldo, Tani, Juan, Lupita, Rocío, Angélica, buenas noches. Bye a todos. Bye. Bye. Bye, buenas noches, que descansen. Buenas noches, igualmente, Max.